Muchas bendiciones. Hoy es jueves y es el último jueves del mes de mayo y el Ministerio Lucas se reúne para exponer el tema correspondiente a nuestro encuentro. Este es un tema que nuestro hermano Luis sugirió sobre la cefalea o dolor de cabeza y lo encontré muy bueno y le agradezco mucho a Luis por su sugerencia. Pero antes de comenzar en sí el tema, quiero presentarme por si hay algún invitado o alguien que no me conozca. Yo soy la doctora Rosa Peláez, soy miembro de la Iglesia Centro de Alimento Cristiano, de nuestros pastores Orson Vila y Noemí Morales de Vila. Y aquí estoy para lo que ustedes gusten. Fui anestesista por muchos años en la ciudad de Camagüey, Cuba. Pero ahora me dedico a hacer lo que más me gusta hacer, que es ser una hija y sierva del Señor. Quiero comenzar a modo de introducción con una historia muy bonita que aparece en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 38. No se asusten, yo lo voy a resumir, pero que tiene relación con lo que con el tema que vamos a tratar. Resulta que Eliseo visitaba mucho la ciudad de Sunem y allí había una mujer muy importante que le invitaba siempre insistentemente a que él pasara por su casa para darle alimento, para que pasara la noche, porque ella también era amante de la obra de Dios y sabía que este era un profeta de Dios. Y le sugiere a su esposo, se ponen de acuerdo para hacerle un aposento al profeta, y para que tuviera una cama donde dormir, una silla donde sentarse y descansar, una mesa donde pudiera comer. Y así hicieron. Y Eliseo, que era el profeta de Dios, pues pasaba, cada vez que pasaba por la ciudad, se quedaba en aquella casa. Un día Eliseo le quiere retribuir a ella en agradecimiento a sus bondades y le pregunta que qué desea, que quiere que haga por ella. Y ella le dice que no quiere nada, que ella vive, dice, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, que ella no necesitaba nada. Pero Giesi, el criado del profeta, le comenta que él había observado que ella no tenía un hijo. Entonces, bueno, Eliseo la llama y le dice que, mujer, para el año próximo tendrás un hijo. Y así aconteció. Al año próximo ella tuvo en sus brazos a un hijo. Este niño creció y un día, en la mañana, el padre lo lleva al campo junto con unos segadores. Y el muchacho era un día, parece que de mucho calor, al mediodía, y viene corriendo donde está su padre con las manos en la cabeza y dice, ¡ay, ay, mi cabeza! Y cae. Entonces el papá manda que lo lleven con su madre. El muchacho en realidad estaba muerto, pero hay muchos teólogos y estudiosos de la palabra que consideran que puede haber sido este dolor pulsátil tan fuerte que le ocasionó la muerte, por ejemplo, un aneurisma, quizás haya nacido con un aneurisma, trastornos vasculares y por el calor y el esfuerzo físico le provocara este dolor y la muerte. Pero la madre nunca aceptó ni dijo que su hijo estaba muerto. Ella simplemente lo acostó y se dispuso a ir detrás del profeta. Hizo sus provisiones y salió. Cuando ya alcanza al profeta, Giesi le dice, Señor, es la mujer tsunamita que viene dando voces. Y entonces dice, bueno, dile qué quiere. Y ella le dice, no, contigo yo no voy a hablar. Yo quiero hablar, es parafraseando, ¿no? Cortando la historia. Yo necesito hablar con el siervo de Dios. Yo necesito hablar con el profeta de Dios. Y va delante de Eliseo y le cuenta todo lo que ha pasado. Y Eliseo le dice, ok, no. Pero bueno, le dice, está bien, vamos a mandar a Giesi, que Giesi vaya por mí, ¿verdad? Y ella dice, no, tampoco lo aceptó. Yo no te pedí hijo, y tú me dijiste que iba a tener un hijo y así lo tengo, y ahora mira lo que pasa.
Y bueno, entonces convence así de esta manera al ver la forma imperiosa en que ella estaba hablando, y van allí a la ciudad de Sunem, y a una serie de episodios donde él se acuesta arriba del muchacho, sopla sobre aliento sobre su boca, se pasa un rato caminando de un lado a otro, orando, intercediendo por el muchacho. Lo importante es que el muchacho cobra la vida, o sea, Dios se glorificó y el muchacho volvió a la vida. Es una historia muy linda de donde se puede sacar mucho para una predicación. Pero he querido traer esto porque es un pasaje donde encontré que se habla de un dolor de cabeza de esta magnitud, y ese es el tema que hoy vamos a hablar nosotros. En fin, cefalea o dolor de cabeza es un dolor, claro está, en la cabeza, que puede ser ligero, moderado o muy intenso, muy fuerte, causado por diferentes causas y provocando diferentes síntomas. Es un problema muy habitual que puede llegar a ser incapacitante para la persona que lo padece. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este dolor? ¿Por qué sentimos el dolor de cabeza? Dice que por lo general la sensación de dolor es provocada por lesiones en tejido que disparan unas células conocidas como nociceptores, que estos receptores captan señales mecánicas, térmicas y químicas que pueden o que indican posibles daños en el organismo. Ahora, cuando llega al sistema nervioso la estimulación nociceptiva, o sea, de estas células nociceptivas, se une a nuestros pensamientos, recuerdos, sentimientos, antes de que se produzca el dolor. Así que la sensación final depende tanto de factores externos como de nuestra propia mente. O sea que muchas veces nosotros tenemos en nuestros pensamientos escondidos, que muchas veces no nos damos cuenta, momentos tristes, momentos de angustia, momentos que hemos pasado pérdida de algún familiar, pérdida de alguna amistad, algo que nos provoque esa sensación de tristeza. Y entonces eso se une a la manifestación esta del dolor y nos hace sentir aún peor, nos hace sentir decaído. Cuando hay una persona con dolor de cabeza se siente hasta deprimida. Ahora, el dolor de cabeza puede estar influido por factores como tensión muscular, problemas vasculares, el estrés, el famoso estrés, algunas sustancias y por trastornos médicos. Se conocen, según la clasificación internacional de las cefaleas, existen más de 150 tipos de dolor de cabeza que se pueden dividir en 3 categorías principales: cefaleas primarias, cefaleas secundarias y las cefaleas de otro tipo. Los dolores de cabeza de índole primario, o sea, cefaleas primarias, se dan en ausencia de trastorno físico, por lo que no resultan peligrosos. O sea, no hay un trastorno físico interno de tu organismo que te provoque el dolor y que no resultan peligrosas. Por ejemplo, está la cefalea tensional o cefalea por estrés. Dice que es el más habitual de los dolores de cabeza. Son causados por tensión muscular, que puede deberse precisamente al estrés, o sea, está muy unido la tensión muscular y al estrés, o bien por causas físicas como la contracción intensa de músculos del cuello o de la mandíbula. Ustedes no han visto o no han escuchado, mejor dicho, muchos choferes cuando están mucho rato con esa tensión en el volante y tensión por el estrés de la carretera, de evitar accidentes, del otro que no respetó la ley del tránsito, se cargan, o sea, tienen la tensión del manejar y el estrés, y ellos padecen de dolores de cabeza. Muchas veces se les puede tocar los músculos del cuello contraídos, los músculos de la mandíbula, incluso cuando se tensan mucho y se tocan, pueden provocar incluso el dolor de cabeza. Ahora bien,
Este tipo de cefalea, ¿dónde la vamos a localizar? Bueno, suele manifestarse con una tensión o presión constante en los dos lados de la cabeza. Es como si fuera un casco. A veces decimos, tengo un casco que me está apretando la sien, me está apretando la cabeza. Y en casos más intensos, solamente con tocar los músculos, como lo había dicho, afectados, puede provocar dolor. Existe el riesgo de que esta cefalea tensional o por estrés, si no eliminamos la causa que la produce, o sea, el estrés, lo sabemos manejar y evitar esa tensión muscular mantenida, puede ser que esta cefalea tensional, en vez de ser episódica, pues se convierta en crónica, produciéndose todos o casi todos los días. Fíjense, a ambos lados, a nivel como si fuera un casco y con sensación de que algo lo está apretando. Ahora, está también dentro de las primarias las famosas migrañas, que son causadas por la activación de neuronas en la corteza cerebral. Algunos expertos las atribuyen también al estrechamiento de vasos sanguíneos encefálicos, lo cual haría que la sangre y el oxígeno no lleguen de forma correcta al cerebro. Por eso muchas veces las personas con migraña tienen aura, pueden tener auras y pueden que no tengan aura, pero generalmente te dicen, ay, tienen diplopia, o sea, ven la mitad de las cosas, tienen náuseas, tienen mareos, o sea, una serie de síntomas que se acompañan alrededor de lo que es el dolor. ¿Por qué? Porque no llega oxigenación suficiente al cerebro. Este tipo de cefalea produce un dolor más intenso que el de la mayoría de las cefaleas tensionales, o sea, es más fuerte que la tensional o por estrés. Y suelen consistir en sensaciones similares a pinchazos. A pinchazos, aquella era de opresión, esta como pinchazos o pulsaciones en uno de los lados de la cabeza. Son las llamadas hemicráneas. Es un lado de la cabeza. Los desencadenantes de este tipo de dolor de cabeza varían en función a la personalidad. Puede deberse a estrés también, a esfuerzo, falta de sueño, una iluminación intensa, consumo de determinados alimentos. Hay personas que consumen, por ejemplo, banana o chocolate y eso le causa migraña. Como estábamos diciendo, hay migrañas con aura y sin aura, que las sin aura son las más frecuentes y aparecen de forma súbita. Las que tienen aura, como les había dicho, son precedidas por síntomas, la diplopia, el mareo, náusea, trastornos lingüísticos, trastornos motores. Ahora bien, otra cefalea primaria, tenemos cefalea trigémino autonómica, el trigémino. El nervio trigémino recibe las sensaciones captadas por muchos músculos de la cabeza, los de la cara, los de los ojos, la boca y la mandíbula. Son un tipo de cefalea muy dolorosa, extremadamente dolorosa. Yo la he visto y he tenido que hacer, cuando yo ejercía mi especialidad, bloqueos del trigémino. Se hacían bloqueos con alcohol para acabar con el nervio que estaba afectando a la persona, porque son muy dolorosas. Ya que no tienen que ver tanto, y son difíciles de gestionar, ya que no tienen que ver tanto con la circulación como con ciertas alteraciones del propio nervio en cuestión. Síntomas son muy parecidos a los de las migrañas, de modo que suelen afectar solo también la mitad de la cabeza y consistir en un dolor también pulsátil. La intensidad de este dolor, por supuesto, es mucho más fuerte que el de las migrañas. En esta cefalea se incluyen síndromes como dolor de cabeza en racimos, se llama el dolor de cabeza en racimos, y es un tipo de cefalea que afecta la región de los ojos, la región por detrás del ojo, las sienes, y se asocia también con congestión nasal, lagrimeo y sudoración. Y sudoración es la cefalea llamada de racimo, cuando afecta mucho un ojo o detrás del globo ocular también. Está la cefalea tusígena, como su nombre lo indica, es cuando la persona tiene mucho exceso de tos, una tos constante, pues esto le provoca dolor de cabeza, se acompaña de náuseas, vértigo
y puede ser breve y durar más o menos 1 hora y se quita, lógicamente, cuando se trata esa tos, la causa de la tos. Por esfuerzo físico. Sus síntomas son dedicados fundamentalmente por la práctica de un ejercicio muy intenso. Ocurre en lugares donde hace mucho calor o hay una gran altitud y es un dolor también pulsátil. Está también por relación sexual. Se atribuye a la pérdida del líquido cefalorraquídeo por causa de una bajada en la tensión intracraneal. El dolor se produce en los 2 lados de la cabeza y se intensifica a medida que la persona se excita, alcanzando su punto máximo cuando llega al orgasmo. También está por crioestímulo, o sea, por frío. Es típico del contacto de la cabeza con algo muy frío o porque bien inhalamos o ingerimos algo frío. Eso es lo que le llamamos en Cuba, hoy cuando comemos helado la pulsa al guajiro, que te da un dolor, ¿verdad? Porque es al frío. Puede ser punzante, es unilateral y es de corta duración, porque bueno, cuando cesamos de comer lo frío, o sea, el contacto con el frío, ella desaparece. Está la cefalea también hípnica, que son las llamadas cefaleas despertador. ¿Qué sucede con este tipo de cefalea? Que aparece solamente durante el sueño, haciendo que la persona se despierte. ¿Se despierte con qué? Con el dolor de cabeza. Afecta a las personas de más de 50 años y tiende a ser persistente. Bien, terminamos las primarias, vamos a decir rapidito las secundarias. Por ejemplo, secundarias por traumatismo, o sea, golpes en el cráneo, accidentes de tránsito, explosiones o cuerpos extraños en la cabeza. Por trastorno vascular, es consecuencia de problemas cerebrovasculares como ictus isquémico, hemorragia cerebral, aneurisma, o también se asocia muchas veces como un síntoma en hipertensión arterial. Muchas veces hay personas que son hipertensas, saben que están hipertensas porque empieza con el dolor de cabeza. Ya es característico en ellos porque ya se conocen ellos mismos como pacientes. Por consumo o abstinencia de sustancias, por ejemplo, el uso abusivo o la inhalación de sustancias como el alcohol, como la cocaína, el monóxido de carbono o el ácido nítrico. Por infección, las cefaleas que ocurren, por ejemplo, durante las meningitis, las encefalitis bacterianas o víricas, las parasitarias y las infecciones sistémicas. Por trastornos mentales, también puede haber una cefalea secundaria por trastorno mental, que en ocasiones este dolor parece tener un origen psicógeno más que biológico. Y entonces, bueno, la cefalea es en ocasiones una queja muda, una señal de alarma de nuestro cuerpo que refleja un dolor interior, una preocupación. Mire, entre otros tipos de dolores de cabeza, los causados por la deshidratación. Muchas veces nos olvidamos de tomar agua y nos comienza un dolor de cabeza y no lo asociamos con que no hemos tomado líquido. ¿Sabe por qué? Porque el cerebro se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Al no ingerir nosotros líquido, por supuesto, ese líquido también disminuye. Y al disminuir ese líquido, las meninges, que son las membranas finas que cubren todo el cerebro, es como que se pegan al cerebro. Se pegan al cerebro y eso causa dolor. Además, entre paréntesis, como el cerebro está en esa agua, al no tener mucha agua, cualquier movimiento brusco de nuestra cabeza, el cerebro está chocando con la bóveda craneana. Y mucho cuidado con los niños, de jugar con los niños con la cabeza para abajo o batirlos mucho para jugar, porque puede causarle daño cerebral. Ahora bien, puede ser por falta de sueño, por insomnio y también por trastornos de la visión. Trastornos de la visión, problemas de la agudeza visual, de la acomodación, pues trae también cefalea. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este dolor? ¿Verdad?
¿Qué tenemos que hacer nosotros ante la presencia de un síntoma así mantenido de dolor? Vamos a buscar el Salmo 34, del 17 al 19. Dice así, el 17 al 19, Salmo 34. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. O sea, todo lo que te angustie, deposítalo en Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No solamente te va a librar del dolor de cabeza, te va a librar de todas tus angustias, de todos tus dolores. El Salmo 55, 22 dice así: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si estás con mucho estrés, si estás con mucho dolor, si arrastras una raíz de amargura que no te deja dormir, esa preocupación que te quita el sueño, esos problemas con, no sé, compañeros de trabajo, con tu jefe, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, cualquier problema que te esté causando un estrés mantenido, una tensión mantenida y tengas un dolor de cabeza por esta causa, mira, el Señor dice que te abandones en Él, que confíes en Él, que tú eches sobre Él todas tus cargas, que Él te va a levantar, que Él no dejará nunca caído al justo, nunca caído a sus hijos. Gloria a Dios. El mejor calmante, la mejor medicina, el mejor relajante está en la palabra de Dios y en buscar a Dios. Pero buscarlo de verdad. No buscarlo pensando en que no va a hacerlo, buscando con fe, sabiendo que Él lo es capaz de hacer. Él es nuestro Dios. En Isaías 53, 4 al 5, ¿qué dice? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay promesas de sanidad para ti, para mí. Hay consuelo. Nunca Dios nos deja solo. En Primera de Pedro, del 5 al 7. Vamos a buscar allí rapidito. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia, todos nuestros problemas, vamos a depositarlos en Dios. Él está allí para eso, esperando por nosotros siempre con sus brazos abiertos, porque Él es más que suficiente para curar, para sanar, para liberar, para salvar. Tenemos también en Apocalipsis 21:4, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él es el que enjuga nuestras lágrimas. A Él, si estamos abatidos, vamos al Señor. Mira, para concluir, lo mejor que te puedo indicar es ir a Jesús. Ve a Dios, busca en su palabra, escudriña las Escrituras, abandónate, descansa en el Señor. Dice que podemos nosotros tener muchos problemas, pero yo te sugiero en esta noche, en este momento, que tú no mires al problema, sino mira al que resuelve tu y mi problema. Dios te bendiga. Hasta un nuevo encuentro.